Pues Elizabeth, aquí estamos un martes más con nuestras entrevistas, que le llamamos entrevistas molonas, porque invitamos a gente que realmente es muy chula y tiene proyectos muy chulos. Y concretamente el tuyo, pues nosotros, como te decíamos el otro día, y como poníamos ya, adelantábamos en alguna historia, nos sentíamos súper orgullosos de poder invitar a alguien que ha estado dentro de nuestros talleres y que, bueno, nos sorprende cada día más con un proyecto que tiene un potencial increíble. Nos encanta cómo lo ha orientado, cómo está siguiendo una estrategia dentro de Instagram visual, el contenido que comparte. Así que enhorabuena, Elizabeth. Totalmente. Me acuerdo que cuando tú tomaste nuestro taller no tenías nada del proyecto, solamente la idea, y ahora verlo plasmado en la realidad es como, wow, qué bien. Nos encanta ver proyectos que de verdad se hacen realidad y aquí estamos. Ha pasado a la acción. Totalmente. Cuando yo empecé, o sea, yo venía haciendo esto, pero de una forma informal. Y cuando empecé con ustedes, ahí empecé a darle forma, a encontrar bien mi objetivo, a ubicar todo eso que yo tenía muchas ganas de transmitir, pero a veces tenemos tantas ganas y tantas ideas que hay que centrarnos para Claro. poder hacerlo. Eso siempre pasa. Pero bueno, aquí estamos y felicidades por tu proyecto Escribir es Hoy, ¿ok? Cuéntanos un poquito de qué se trata, cuál es tu misión con él. Cuéntanos un poquito. Bueno, Escribir es Hoy nace con el objetivo de yo querer empezar a dar talleres donde los escritores pudiesen conectar más con la creatividad, con el pensamiento creativo. Muchas veces, Bueno. y en base a mi experiencia, los escritores se concentran mucho en la parte técnica y narrativa. Entonces yo quería como despertar la creatividad, el pensamiento creativo, romper nuevos paradigmas. Entonces de ahí surge el proyecto como acompañamiento. Ok. Qué bueno. Muy bien. Y realmente, cuéntanos un poco, o sea, a mí lo que hablaba el otro día con Gaby era el proceso, incluso el previo a esto, porque la misión sí, entendemos bueno, la misión pues eso, tu manera en la que ves a los escritores de un punto de vista diferente, que no es el mismo que se plasma siempre, sino desde el proceso creativo. Nos gusta mucho, nos gustaría también conocer qué ha sido previo a eso, o sea, qué paso ha ido dando para llegar a esa misión, a esa conclusión final. Ok. Bueno, yo desde siempre yo escribía, desde que yo era una niña. Y empecé a partir de ahí a formarme en talleres, cursos, hice una maestría. Y en ese proceso donde ya yo empiezo a conectar con escritores y proyectos, empiezo como a dar asesorías, a hacer coaching, me involucran en talleres y ahí yo me doy cuenta de que aparte del proceso creativo como artista, me encantaba enseñar, me encantaba transmitir y conocer el proceso de los escritores. Entonces, como que yo tenía esas ganas de crear algo que pudiera impactar positivamente el desarrollo de los escritores. ¿Y con qué tipo de escritores tú trabajas? ¿Ficción? ¿Qué tipo de escritores en general? Bueno, me enfoco más en ficción, escritores y guionistas que escriban ficción, pero he trabajado algunos proyectos autobiográficos o ese tipo, pero generalmente me enfoco más en la parte de ficción. Vale. ¿Y cómo es un día a día tuyo con ellos? Bueno, depende, o sea, hay personas que vienen con un proyecto que desean desarrollar y ya hay un proceso más individual. Y hay otras personas que les gusta trabajar en talleres grupales. Entonces, obviamente la persona se acerca a mí con esa necesidad de emprender un proyecto narrativo, pero no sé cómo. Y entonces ahí empezamos un proceso de indagación de hacia dónde va el proyecto, el alcance, nuestros objetivos, todo eso en sesiones donde el proyecto va creciendo. Ok. Qué bueno. ¿Y cuántas cosas de nuestro taller se transmiten al final en tu día a día también? ¿Cómo? En las cosas que vimos en el taller de arte escondido, ¿cuántas cosas al final te has dado cuenta que sirven casi para el mismo nicho y lo llevas también al mismo nicho? ¿Son Bueno, la muchísimas, mayoría? Sí, ¿verdad? muchísimas. Sobre todo en la parte de conocer a tus clientes.
conocer sus necesidades, Claro. qué es lo que buscan. Porque a veces a mí me puede gustar muchísimo un tema, pero Claro. resulta que a mi público no le interesa. Entonces, como que gracias a ustedes yo empecé a conocer cuáles eran las necesidades, qué eran lo que yo querían resolver y yo poder ser ese medio de darles una ayuda. Wow, qué Correcto. bien. Y eso dentro o sea, porque estamos hablando al final de que tú eres emprendedora dentro de que tú antes eras escritora, ¿no? O sea, bueno, sigues siendo escritora lógicamente, pero salta al emprendimiento, ¿no? ¿Cómo es ese cambio y ese salto, concretamente? Aterrador. Un abismo. Sí, o sea, yo tenía mucho miedo, claro, como todo emprendedor debe tener, pero yo soy la persona que yo me lanzo a pesar del miedo. Entonces, como yo tenía todo ese proyecto y aparte quería rentabilizar mi arte, no estar en un trabajo donde yo no tengo nada que ver, sino como hacer todo parte de la literatura. Entonces, los talleres presenciales fueron mi primer impulso, pero ya con la pandemia seguimos online y yo vi que funcionaba perfectamente, que la gente conectaba muchísimo y ahí fue el proceso. Empecé a tomar unos cursos con ustedes, otros, y me lancé y ha sido muy positivo. No lo pensaste más, dijiste que si lo sigo pensando nunca lo hago, ¿no? Te lanzaste. No pensé mucho atrás. Ya en ese Exacto. momento me sentía que lo tenía que hacer. Claro. Y tú antes dabas talleres presenciales, pero con tu nombre, ¿no? Y luego fue que formaste el proyecto de Escribir es Hoy, ¿o cómo? Sí, o sea, yo trabajaba por contratación en otras instituciones con mi nombre, no como Ajá. escribir estoy. Y también los talleres otra vez eran un enfoque muy técnico, que yo los hacía, pero no me gustaba tanto. Entonces yo quería algo que yo tuviera la oportunidad de decidir hacia dónde yo quería dirigir mi enseñanza. Ok. Qué bueno. A mí me ha encantado la parte en la que has dicho que tú querías vivir de lo que tú sabes, pero claro, yo creo que ese es el punto, que no siempre es el mismo camino. Esto lo hemos estado hablando en entrevistas anteriores con otros expertos. Precisamente hablábamos de eso, de que siempre queremos como ir todos por el mismo camino, pero realmente hay muchísimas maneras de monetizar un proyecto. Y entre ellos, pues siempre está la formación, siempre está el tema de que tú vendas cosas aparte, por ejemplo, en los libros. Si tú escribes libros, pues tú puedes a lo mejor escribir un relato y enviar solamente ese pequeño relato o simplemente un cuento o algo así, ¿no? O sea que hay muchísimas maneras luego de monetizarlo para que tú puedas dedicar realmente a lo que tú quieres. ¿Esto lo has visto o lo has vivido tú de esa forma, tal cual? Que al final Sí, como que sí. has buscado un camino alternativo al primer camino que iba a coger, digamos. Sí, de hecho yo nunca me imaginé dando clases. Para mí era yo y mi proceso creativo y conectar con artistas y viajar por el mundo. O sea, ese era como mi enfoque. Yo estaba porque tenía que conocerme yo. O sea, tenía que yo vivir Claro. ese proceso. Pero Qué luego bueno. vi que se podía complementar muy bien con la enseñanza y con el compartir con otras personas que han pasado un proceso parecido y que necesitan un aliento, Claro. Sí, necesitan una guía. Como tú dices, cada quien vive un proceso distinto, pero ayuda a saber que hubo alguien ahí y que se Claro. puede lograr. exacto. Sí. Esa, Algo que nos gusta eso, decir y formar mucho a nuestros artistas y clientes es eso, que tú como artista no tienes solamente una vía de monetización, que a lo mejor es lo que tú piensas, solo voy a vender mis obras, solo voy a vender mis conciertos, solo voy a vender, pero ya tú tienes algo de por sí, que son tus conocimientos y tú lo puedes enseñar perfectamente y también al mismo tiempo estás ayudando a otro tipo de personas que quieren conocer cómo hacer las cosas, porque tú ya tienes algo que otra persona quisiera aprender. Entonces, es bueno que los artistas y emprendedores como tal, pues sepan que no solo hay una vía de monetización, sino toda la que tú quieras. Totalmente. De hecho, hay escritores que también son gestores culturales, Claro. correcto. trabajan en muchos, ya hay más campo. Antes era como más restringido. Un escritor hace un libro. Ya no, ya Exacto. un escritor puede dar clases, puede ser mentor, puede hacer gestiones culturales. O sea, hay que abrirse
Y Total. gracias a Dios las redes sociales, como ustedes me enseñaron, nos permiten muchísimas cosas, muchísimas formas que uno ni siquiera se imagina que existen para conectar. Sí. A mí me gusta mucho la esencia que has transmitido, porque igual nosotros hemos compartido esa misma idea sin pensarlo comúnmente. O sea, esto no es ni siquiera lo que nosotros tramitamos, sino que tú has llegado a la misma conclusión y es eso, y es el que al final nos tenemos que sentir como parte de un todo, de que el arte tiene muchas maneras de hacerlo y que se puede hacer tanto para nichos como para todo el mundo, como para todos los artistas en general. O sea, no solamente será en la escritura, sino que será en todos los campos y que se puede, que al final encuentra un filón por donde puedan entrar siempre en los artistas para que ellos sean capaces de monetizar ese proyecto, ¿no? Y es la misma esencia, o sea, tú lo estás haciendo en nicho y nosotros lo hacemos como más en general, pero en ese nicho funciona exactamente igual de bien que funciona para el resto, ¿no? Y es la esencia realmente del arte escondido, ¿no? De poder dar al final forma. Y llegamos a la misma esencia con proyectos diferentes, sin ni siquiera transmitir nosotros eso. O sea, nosotros contamos en los talleres cómo podéis hacerlo, pero no os decimos realmente que busquéis otra forma de hacerlo, sino que vosotros mismos llegáis a la conclusión de, claro, es que no solamente hay esto, sino que hay mucho más. Es darte cuenta, eso es lo que o sea, nuestro propósito un poco, es que el artista se dé cuenta también que hay otras maneras y otras vías de hacerlo. Y entiendo que te pasará igual con tus clientes, porque al final en tu proceso creativo pues le estás haciendo al final lo mismo, pero dentro solamente de la escritura. Y es buenísimo saber que este pensamiento está intrínseco dentro de los artistas. Es brutal. Creo que es la transformación que tenemos que entender y hacia dónde vamos. Y de hecho un libro que ustedes me compartieron en el curso, a mí me encantó porque decía eso, romper ese mito de que el artista tiene que quedarse en su casa esperando que le llamen. Ya es tiempo de que uno tome acción y diga, yo voy con mi arte y quiero que me vean. O sea, ya el artista tiene que tener una presentación, una visibilidad, porque si no, está ausente, es como si no existiera. Y hay mucho talento, pero también hay mucho miedo. Entonces es bueno como romper un poco, atreverse a mostrar lo que tú tienes, que va a haber un público que le va a gustar lo que tú tengas. Correcto, me encanta. Esa respuesta me ha encantado, ¿verdad? Pero tenemos un mal común. También nos encontramos con lo contrario, y es el exceso de formación y el no pasar a la acción. Porque como hay tantas opciones, tú puedes aprender de muchísima gente, y a nosotros nos pasa a diario, que vemos pues, el libro de compañeros, que hacen más o menos pues, también marketing digital y formación. Entonces, vemos que te puedes ultraformar, el tío más formado del mundo, pero si no lo haces, si no te atreves a hacerlo, al final nunca sale de ahí nada, ¿no? ¿En qué punto dijiste tú, ahora sí que esto ya tiene que salir adelante? Lo haga mejor, lo haga peor, pero tengo que ir, ya tengo que ir. Me encanta eso que tú acabas de decir, porque efectivamente uno se encarga de aprender y realmente en la práctica es donde se ven los resultados, no todo lo que se queda en la mente. Entonces, el proyecto es muy enfocado a eso, se llama Escribir es hoy. O sea, no mañana, no hay 10 años, es hoy que tú tienes que empezar con lo que tú tengas y en el camino ir progresando. En mi caso, yo, como te digo, sentía una necesidad muy grande, una emoción, tomé ese curso y fue como una llama, así, un impulso, y me atreví. Tenía miedos, por supuesto, cosas mínimas que son como bloqueos que vienen, pero el punto es hacerlo, y en el camino se ve el progreso. De hecho, ustedes como artistas saben que tu primer libro, tu primer demo no va a ser igual al que se ve en 2 años. Y lo hermoso es que la gente pueda disfrutar contigo ese crecimiento, ver contigo ese proceso. A nosotros nos encanta un lema que dice mejor hecho que perfecto, porque hay gente que puede durar años, que no está perfecto, y no se lanza porque no está perfecto, y nosotros no, nosotros pensamos que hay que lanzarse y luego se mejora en el camino, porque es que si no... De hecho, yo conozco escritores buenísimos
que no sacan su material. Y yo le digo, hasta que no saques tu libro, hasta que no saques una publicación, nadie va a poder valorar eso, nadie va a poder conocer. Exacto. Y otros que menos ya han salido y han seguido evolucionando. Entonces, salir y olvidarse del que dirán. Claro, y del miedo interno. Total. ¿Y con qué bloqueos te has encontrado tú como artista en tu, o sea, de tu parte, ¿no? Y también con otros artistas que tú has conocido. ¿Qué bloqueos tú ves a diario, por ejemplo? Bueno, el que se ve más a diario es el perfeccionismo. Que yo he pasado por ahí también o sea, por ejemplo, en literatura, uno nunca sabe cuándo parar de editar. Siempre queremos editar y seguir, y encuentra un error y encuentra otro. Y se lo presenta a una gente y te dice una cosa y a otro. Entonces, hay algo que yo trabajo mucho y es esa intuición creativa. Tú tienes que trabajar tu intuición para tú definir cuándo tú tienes que parar, independientemente que te digan una cosa u otra. Si te equivocas, bien, pero que sea por ti. O sea, eso es parte del proceso de equivocarse. Entonces, un poco trabajar eso para soltar, que como ustedes dicen, no tienen que ser perfectos, pero saber que hasta ese punto tú fuiste el mejor escritor que tú podías ser. Entonces, wow. Me encantó eso, me encantó. Wow, tremendo, tremendo. Y una cosa que me gustó muchísimo también de tu proyecto es precisamente lo que estábamos hablando antes, que los tres que estamos hablando somos artistas y a la vez hemos hecho ese paso al emprendimiento. Pero creo muchísimo en la parte de antes tienes que serlo para conocer el proceso. O sea, no, creo que es mucho más potente el que tú hayas vivido esas trabas y eso es lo que te hace el clic de decir, es verdad que yo no hacía esto y cuando yo trabajaba de la manera más tradicional posible, me iba de esta forma y ahora que lo hago de una forma, digamos, más orientada a eso, a buscar otra vía diferente, pues resulta que se me abre un camino muy distinto y mucho más fructífero que el que yo llevaba. ¿No? Totalmente, sí. Hay que estar adentro, como dicen. Eso es. Porque desde afuera se ve una cosa, pero adentro es otra. Entonces, a medida que yo misma viví ese proceso, aunque no lo viví igual, sabía de esos miedos, de esos bloqueos, esas inseguridades que vive todo artista en sus ramas. Y entonces eso me permitió a mí, a través de mi vivencia, poder ubicar diferentes maneras de que cada persona pueda trabajarse. Porque sabemos que cada artista es diferente, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas. Entonces, como que yo tuve la oportunidad de ver mi proceso y poder ubicar cómo ayudar a otros en el suyo. Total. Qué bueno. Mira, nos gustaría saber también, que a ver si te atreves a dar algunos tips o 3 consejos, algo que lo primero que se te venga a la mente, de recomendaciones para escritores y artistas para que puedan desarrollar ese pensamiento creativo a la hora de escribir o a la hora de crear cualquier tipo de arte. ¿Qué tú recomiendas? Ok, bueno, el primero es autoconocimiento y eso es lo que yo trabajo mucho en mi taller. Tú tienes que conocerte para seleccionar técnicas, porque si yo te doy una técnica y esa no es la apropiada para ti, tú la utilizas, ya vas a decir que no funcionas como artista. Entonces tú tienes que conocerte para seleccionar las mejores técnicas. Lo segundo es disciplina. O sea, a veces los artistas, como dicen, hay un mito de que somos muy locos o que vivimos en el aire, pero para concretar cosas tenemos que poner disciplina. Entonces eso es muy importante. Y el tercer punto es ya focalizar. En vez de enfocarme en muchas cosas, me enfoco en una y trabajo en ella a profundidad. O sea, la creatividad trabaja mejor con la focalización. No sé si ahí. Volví. Genial. Qué guay. Pues, estupendo. Pues yo diría, Elizabeth, que estás totalmente preparada para pasar a nuestra sección de preguntas incómodas, ¿vale? Vamos a ser buenos, hemos sido relativamente buenos. A ver, en algunos pues te buscaremos más las cosquillas que en otros, pero bueno. A ver, los escritores
y en especial los grandes escritores, ¿no? Siempre han tenido como muchas manías o rituales para escribir, ¿vale? Esto también pasa mucho en composición. Confiésanos, ¿cuál es la tuya? Manías. Ay, son muchas. Perfecto. Pero la primera es que yo hablo sola. O sea, cuando yo estoy creando, para mí es como si fuera un escenario. Entonces, literalmente, yo estoy evocando lo que dicen los personajes, moviéndome de un lado para otro. Entonces, quien me ve puede pensar que perdió la cabeza, pero a mí me gusta vivir el proceso. Entonces, hablar en voz. Qué bueno. Es que a Ricky le encanta ser el creador de estas preguntas incómodas porque las disfrutamos un montón, ¿no? Son muy buenas. Vale, a ver, ha usado esta, yo creo que también nos ha pasado, ¿eh? Yo me voy a componer, necesito componer, pero, a ver, ¿tú has usado alguna vez la soledad que necesita el escritor para hacer otra cosa que te apetecía? Por ejemplo, ¿te has echado una siesta? No entendí la pregunta. Por ejemplo, yo digo, nada, chicos, os dejo que yo hoy necesito componer, me voy a poner que tengo que hacerlo y tal, y de repente digo, voy a ir al bar conmigo. Ah, claro. Hay momentos de, sí, voy a trabajar y me pongo a ver una serie de repente. Veo ahí un montón de trabajo y yo, ahorita. De eso hablamos los artistas muchas veces, ¿no? De la disciplina que decía antes. Y efectivamente, yo creo que hay detrás un sacrificio muy fuerte porque nadie te impone hacerlo. Y el otro día precisamente una compañera psicóloga que tuvimos fantástica, Marta. Si me estás viendo, Marta, hola. Impresionante. Dijo una frase que me encantó y fue que dice que realmente nosotros necesitamos estar como demostrando constantemente que lo que estamos haciendo tiene sentido. Y yo fui más allá de esa pregunta y de esa respuesta, perdón, y decía, pero bueno, es que es verdad que luego cuando tú incluso te tienes que poner a hacer esto, o sea, cuando tú te tienes que poner a trabajar, tú mismo te tienes que convencer de que lo que estás haciendo merece la pena. O sea, ya no es solo el que tú te pongas esa meta de tengo que hacer, tengo que componer y tal, sino que en ese momento diga, lo más importante que tengo que hacer ahora mismo es componer o escribir y no ponerme a ver una serie, ¿verdad? Sí, no, y me encanta eso porque, por ejemplo, tú como artista, la gente pregunta, ay, tú eres escritor, ¿y qué tú has escrito? Pero, por ejemplo, a un médico nadie le dice, ¿a quién te ha operado? Muy buena. Es muy duro porque, o sea, como tú dices, aparte de todo el trabajo de uno convencerse a uno mismo, tiene que convencer al otro también. Exacto. Entonces, hay que hacer un equilibrio ahí, en ese punto. O sea, yo conozco muchos escritores que han publicado muchísimo y no son mejores que otros. Entonces, a veces hay que tratar de equilibrar el ser y el hacer. Ese paso ahí, a veces nos enfocamos mucho en hacer y nos olvidamos de nuestra identidad, de lo que queremos transmitir, de lo que queremos expresar. Entonces, hay que equilibrar eso un poco. Exacto, totalmente. Bueno, y la última pregunta, incómoda. A nosotros nos encanta cuando leemos mucho de escritores la típica frase que dice, está altamente documentado, cuando yo escribí mi obra, tal, ¿con cuántas frecuencias utilizo de verdad la Wikipedia? Muchas. O sea, el proceso de investigación es fundamental para un escritor, ese punto. Entonces, sí, a veces uno quiere usar un concepto y de repente la quiere usar de otra forma y tú empiezas, bueno, el que ve mi historial, por ejemplo, yo escribo género negro, ¿cómo matar a una persona? Uy. Por ejemplo, el que ve ese historial dice, bueno, hay que meterla presa, pero eso es parte de mi proceso de investigación, o en cuánto se descompone un cuerpo, o un sinnúmero de...
¡Qué bueno, wow! Tenés cuidado. Si alguien aquí se acaba de unir al Instagram, le va a dar miedo. Es escritora, ¿eh? Es escritora. Exacto, y es un proceso de investigación. Pero sí, Qué bueno. creo que todo escritor Es verdad, usa Wikipedia, usa sinónimo, antónimo, porque son herramientas, Claro. herramientas. Está claro, está claro. Además nosotros, eso me decía Gaby, me decía, pero ¿vas a utilizar de verdad esto de Wikipedia? A ver si no pensáis que no se puede utilizar la Wikipedia. Y digo, no. Digo, no, claro. ¿Cómo tú Claro, utilizas esa información? exacto. O sea, y yo creo que sí, que hay buenas herramientas y que precisamente, porque la Wikipedia pues, puede ser uno más dentro de todo lo que tú busques. Pero me llama mucho la atención el tema, porque no había caído en que, bueno, sí cae, pero no lo llevas tan a fondo. Y es verdad que dependiendo de lo que estés escribiendo, tu ordenador puede ser el de un psicópata. Claro, porque tu obra tiene que ser verosímil. Por ejemplo, si yo escribo un cuento sobre un médico y yo no soy médico y tú sí, cuando tú lees ese cuento tú vas a decir, ella no sabe de lo que habla. Entonces yo tengo que investigar cómo es la vida de un médico, cómo hacen las operaciones, dependiendo de lo que yo vaya a hablar, porque también hay que seleccionar, porque si no, te pasa siglos investigando. Entonces, Exacto. un poco ver qué es lo que tú quieres contar y de eso empezar a investigar. ¿Qué necesito? ¿Qué no sé? ¿Cuáles son mis puntos débiles en este proceso? Muy bien. Y en ese aspecto de la investigación, por ejemplo, me imagino que también iréis directamente de persona a persona a hablar con esa misma persona o que creáis que es una autoridad para que pueda documentarte dentro. ¿Y en qué porcentaje? ¿Hay gente que prefiere a lo mejor hacerlo todo persona a persona y no utiliza la herramienta, por ejemplo, de internet? O sea, por ejemplo, si yo quiero escribir, como decía, de médico, ¿me voy directamente a un médico y hablo con él? ¿O realmente en qué porcentaje más o menos sería eso? Ese proceso de investigación. Bueno, o sea, lo recomendado, si tú tienes la oportunidad, es ir a la fuente, como dicen. Pero Claro. a veces yo quiero escribir un cuento de París y yo no, ahora mismo no puedo tomar un vuelo a Francia, por ejemplo. Claro. Entonces ya ahí tengo que tomar otras decisiones para poder ubicar lo que necesito. Pero las entrevistas son buenísimas porque en un libro te dan un ideal, pero luego el día a día, la práctica es otra cosa. Entonces, ver esa de una persona, una particular, te da como una visión más amplia de cómo tú tratar. Por ejemplo, una persona que padezca un trastorno, tú buscas 10 personas y cada quien lo vive de manera distinta. Exacto. Es en las particularidades que el escritor crece su obra, no en la generalidad. Qué bueno. Wow. Mira, alguien que se identifica contigo porque dice, yo busqué cómo superar una violación y mi mamá se quedó cuando entró a mi celular. Ya sabes, es que eso, el proceso de investigación del escritor puede ser un poco... Gracias, Melanie. Totalmente. Hay que perder mucho el pudor en la escritura para poder ser auténtico en el proceso. Igual creo que el artista tiene la necesidad de perder ese pudor, que tú compongas, por ejemplo, una canción de algo trágico, no te hace a ti ser esa persona, pero sí empatizaste con algo de eso. Entonces, es muy importante. Sí. Total. Entonces, bueno, ha superado bastante bien la pregunta incómoda. Háblanos un poco de una cosa que sí que nos ha llamado mucho la atención de tu proyecto, que es el tema de los talleres, ¿vale? Y queríamos que nos cuentes un poco cómo es un taller contigo. Ok, bueno, uno de los talleres que más le ayuda al escritor a impulsarse son los talleres creativos. Y es porque son talleres grupales donde se enfoca en la creación. O sea, la persona viene aquí con un cuento o un capítulo de una novela y a lo largo de 4 semanas vamos trabajando, como hilvanando ese proceso. Y ahí el artista se da cuenta que no es una cosa de un día, es una cosa de tratamiento, algo como muy minucioso hasta llegar a una mejor versión. Y lo maravilloso es que tú tienes ahí un grupo de personas que se convierten en tus lectores y que te dan una opinión justa, honesta y respetuosa de lo que tú estás haciendo. Porque a veces nos pasamos
días o meses trabajando, luego tú se lo entregas a alguien y no te entendió nada. O sea, que se dan feedback entre sí, claro. Qué bueno. Exactamente, aquí tú tienes la oportunidad de semana tras semana ver si tu intención creativa se está proyectando, para si no, seguirla trabajando. Entonces son talleres donde trabajamos técnica de creación, de creatividad, crítica respetuosa, de cómo respetar la visión que quiere transmitir el otro. Qué bien. Son grupos muy amenos, muy disfrutables, muy de aprendizaje. Tú aprendes mucho del proceso de cada quien y es muy bonito. ¿Cuánto dura? ¿Son 4 semanas que duran los talleres? Sí, son talleres que están abiertos el año completo. Por ejemplo, si una persona quiere trabajar una novela, un libro de cuentos, pero se trabaja mes a mes. Las personas pueden entrar y salir, pero durante un mes se elige como un proyecto. Y eso ya crea una disciplina, un trabajo terminado y te da como una visión de tus puntos débiles y los puntos que tú tienes fuertes en el proceso. Qué guay. ¿Y cómo fue esa experiencia de tu primer cliente? ¿Cómo se vive? Fue muy retante mi primer cliente, porque no fue directamente mi público objetivo, en el sentido de que fue un cliente de que quería hacer una novela autobiográfica. Entonces, como que ahí hay una parte muy emocional de la persona. Sí. Entonces fue un proceso de trabajar con esa persona, de respetar los tiempos, que no es lo mismo cuando tú escribes ficción, algo que no es real, Claro. no es algo que te toca, pero ya cuando algo que tú viviste o que te pasó, hay otros procesos emocionales que fuimos trabajando. Entonces fue muy retante, pero de mucho aprendizaje. Al mismo tiempo fuiste su terapeuta también, ¿no? Claro. Totalmente. De hecho, yo tengo un servicio que se llama consultas creativas. Y es cuando la persona tiene un bloqueo, tiene un problema, tiene un creativo, por supuesto, y literario. Claro. Viene de mí y lo trabajamos. Pero obviamente la escritura es muy emocional y se conecta mucho con lo que la persona le pasa. Porque uno escribe de lo que le duele, de lo que le afecta, de lo que le interesa. Entonces hay una parte muy emocional en la escritura. Como en el arte. Claro, bueno, no sé, al fin, todo. Qué bueno. Me ha encantado, de verdad, esta charla con Elizabeth de Escribir es Hoy. También, súper agradecida con ustedes, súper lo recomiendo. Para que el artista eso pueda focalizar hacia dónde quiero ir y arrancar. Y despegar ya, ¿no? Que no dure ahí pensando qué voy a hacer y qué voy a hacer, sino que se lance y luego ya se mejora en el camino, porque... Exactamente. Exacto. Pues nada, Elisa, es que muchísimas gracias, de verdad que nos ha encantado verte de este lado, además, porque es muy, muy gratificante el que sepas que lo que estás haciendo pues tiene al final su fruto y que el empeño que pones al final se ve como recompensado en el sentido más emocional de decir, bueno, hemos ayudado al final a que alguien le haga clic y salga, ¿no? Y además, te recomiendo, te digo totalmente que te va a pasar. O sea, a ti te va a pasar muchísimo y estoy seguro de que tus clientes cada vez más te van a encontrar con más y más gente que diga, wow, yo puse mi granito de arena en ese proyecto que hoy es grande, pero mi granito de arena está ahí. O sea, al final nosotros nos ponemos una pequeñísima parte porque al final el proyecto despega a base del esfuerzo del artista, a base del emprendimiento, de arriesgarse, de todo el trabajo que hay detrás. Pero ese pequeño granito de arena te hace decir, wow, que merece la pena lo que hago en el día a día. Y eso pues nos alegramos no solo de que tú estés ahí, sino de que tú puedas también trabajarlo con otros escritores. Porque eso sí que es una red de araña que nos interesa a todos los artistas, que al final no nos olvidemos que todos somos artistas y que lo que queremos y deseamos es que le vaya bien a cuantos más artistas mejor. Y eso es muy bonito. Totalmente, o sea, tú ver a una persona ya con un proyecto que había llegado, como tú dices, como una semillita y que creció muchísimo, es una satisfacción de que alguien
pudo lograr su objetivo y pudo alcanzar ese sueño. Entonces, igual, el sentimiento es mutuo. ¡Qué bueno! Me alegro, de verdad. Elisa, de verdad ha sido un grato placer, de verdad nos ha encantado invitarte aquí hoy, porque estamos también gracias a todos los orgullosísimos de ti. que están presentes, gracias a todos. Gracias por acompañarnos, de verdad. Hemos estado hablando sobre cómo desarrollar tu pensamiento creativo, si eres escritor y también si eres artista en general, pues... Elizabeth, la solución. Exacto. Entonces,